Buenas tardes. Ya hemos visto dónde o cómo estaban conformados los monasterios y también una breve pincelada sobre los tipos de monjes que comenzaron su vida monástica, la cual, según las reglas, sobre todo, de San Benito, establecían una determinada distribución del tiempo y, sobre todo, de la dieta alimentaria. A lo largo de las jornadas distintas, en verano y en invierno, que normalmente comenzaban en el verano a las 2 menos cuarto de la madrugada y en el invierno comenzaban a la 1:25 para concluir en el verano a las 8 de la tarde y en el invierno a las 4:30 de la tarde también. Esta jornada se distribuía en términos generales, podía haber algún asunto particular o alguna forma particular en función normalmente del lugar donde estaba situado el monasterio, todo de forma secuencial y era una tarea continua. Por si acaso voy a recordaros que las horas antes de la aparición del reloj a mediados del siglo XV se denominaban prima, tercia, sexta y nona, en las cuales todas ellas tenían la misma estructura. Se acudía al coro, había un verso inicial, luego había un himno, normalmente 3 salmos, seguidos de una breve lectura. Hay una especial adaptación, especialmente para la hora nona, cuyo horario era, fluctuaba según fuera verano o invierno. Junto a completas, lo relatado constituye las 5 horas menores. Las horas mayores, las horas más importantes, son vísperas y laudes, una al principio y otra casi al final, en las cuales, además de con los 4 salmos con sus antífonas, que cada día de la semana tenía el suyo propio, los monjes cantaban el Magnificat, realizaban una antífona y por último el abad cantaba el Pater Noster y finalizaba con la pertinente oración del día. Si esta era la forma de vivir, la dieta alimenticia de los monjes cistercienses, ya concretando un poco más el tema, que era plenamente benedictina y fundamentalmente mediterránea. Se componía principalmente de cereales, vino y aceite. A ellos se añadían legumbres y frutas. En cuanto a los productos de origen animal, estaba prohibido el consumo de carne, a excepción de las aves y productos derivados como el queso y en ocasiones la manteca. Se consolidó el consumo de pescado, mayoritariamente de procedencia fluvial, y la base dietética estaba en el pan y el vino de gran simbolismo litúrgico. Los cereales, fundamentalmente a través del pan, eran principalmente el trigo y el centeno. Mayor influencia del primero que del segundo, dependía naturalmente de las zonas, pero el consumo de pan blanco estaba reservado a los enfermos. Los monasterios obtenían buena parte de los cereales que consumían de sus rentas de tierra y heredades, pero también de la explotación de los molinos.
Otro tanto sucedía con el vino, que en gran medida llegaba a los monasterios procedente pues de su propio patrimonio. Para su consumo era mezclado con agua, pero ello no impedía que se tratase de obtener lo que en latín se diría optimi vini. Los monjes tenían buen gusto y exigían buenos caldos, tanto blancos como tintos. El consumo de pan y de vino está regulado en las normas reguladoras, y la medida de pan será, en términos generales, 1 libra por monje, tanto si hay una comida como si hay 2. La medida de vino está menos definida, dependía de los lugares. Un sectario cada día, equivalente a una emina, es decir, alrededor de lo que hoy sería 1/4 de litro. El tercer alimento básico de la dieta mediterránea es el aceite, que era utilizado como condimento. Como alternativa o como complemento, utilizaban la manteca de cerdo, no siempre permitida en los primeros tiempos, pero que se detecta entre los productos que los monasterios obtenían como rentas. A pan, vino y aceite han de añadirse legumbres secas y verdes que servían para cocinar un potaje llamado en latín pulmentaria. El pescado, que tenía también amplias connotaciones bíblicas, solucionaba la abstinencia. Casi siempre procedía de los lagos, ríos cercanos y conductos de agua de los molinos. Por último, completaba la dieta las frutas, tanto verdes como secas, de consumo estacional, naturalmente, procedentes especialmente de las huertas monásticas o de huertos más alejados. Esto era lo que atendía al sostén físico de los monjes, pero luego hay una parte que es la verdaderamente importante y lo que distinguía a quien entraba en una comunidad monacal. Al acceder a la comunidad se abandona el mundo al aceptar los votos de castidad, pobreza y obediencia. Cuando el monje había aprendido a leer y a escribir y había memorizado los 150 salmos, se le permitía entrar en meditación. Era obligatorio recitar el Salterio cada semana de manera cantada. La regla benedictina introdujo una novedad respecto al modo de vida romano, al plantear la máxima ora et labora, rompiendo así con la ociosidad que definía a la sociedad romana cultivada. Para San Benito la ociosidad es la enemiga del alma. Los hermanos han de hallarse ocupados en tiempos determinados con el trabajo manual y dedicados en horas también a la lectura divina. De esta manera se alcanzará el equilibrio. Eran frecuentes entre los monjes las lecturas en común durante las comidas o incluso en el trabajo. San Benito también estableció las horas diarias de lectura de los habitantes del monasterio. Desde Pascua al 11 de noviembre, 2 horas de lectura, y en invierno se aumentaba a 3 horas. En la siesta estaba permitido leer con tal de no molestar a nadie, ya que la lectura casi siempre se hacía en voz alta. Los domingos de Cuaresma están absolutamente dedicados a la lectura. 2 ancianos vigilaban durante las horas de lectura a aquellos monjes que, más inclinados a la charla o a la holgazonería, pues hacían otras cosas. Mientras que si alguien continuaba la lectura por la noche, se le proporcionaba un lugar iluminado. La regla benedictina hace referencia a que el monje prohíba hablar a su lengua y que guardando silencio aguarde para hablar a que se le interrogue. De esta manera el silencio debía permitir el cultivo del interior, acercándose así a Dios. La soledad del monje se reafirma en uno de los oficios más característicos del monasterio. Esto hasta que llega, sobre todo en el Císter, hasta que llega la reforma de Roberto de Molesme, de la cual hablaremos más despacio.
se utilizaba ya superado la antigüedad, el libro en pergamino, cuyo trabajo pues era muy fatigoso. Había quejas del frío que pasaban en el escritorio o de cómo se daba la tinta con la que escribían. El escriba, en primer lugar, preparaba las líneas y los márgenes gracias a una punta seca, para después realizar su labor con una cañita o una pluma de ave, iluminando el libro que se colocaba sobre sus rodillas o sobre una mesa o pupitre. Cuando se reunían varios escribas no podían hablar a fin de mantener la concentración. En la elaboración del libro también trabajaban correctores, pintores, iluminadores y encuadernadores, desempeñando una labor crucial para el mantenimiento de la antigua cultura. La dureza del trabajo la resumen a la perfección las palabras de un iluminador. Oscurece la vista, le encorva a uno, hunde el pecho y el vientre y perjudica los riñones. Por eso, lector, vuelve con dulzura sus páginas y no pongas los dedos sobre las letras. Una Biblia llevaba casi un año de trabajo y se necesitaba la piel de un cordero para cada 4 folios, encareciéndose el libro con la riqueza de los trabajos de su cubierta, frecuentemente adornada con piedras preciosas y esmaltes. Que tengáis buena tarde.